Buenas tardes a todos. A nombre de Fundación Ecuador quiero darle una cordial bienvenida. Nos sentimos afortunados de contar con la participación de Fernando, quien va a tratar el tema claves para transformar tu empresa. Ustedes saben que aquellas empresas que no sepan cómo cambiar están destinadas a desaparecer. Lo difícil es conocer en qué la empresa se va a transformar, cómo lo va a hacer, con qué tecnología y con quién. En esta tarde, Fernando compartirá 5 claves para poder tomar estas decisiones con seguridad y, lo más importante, con agilidad para avanzar sin miedo. Para aquellos que no conocen a Fernando, él estudió Administración de Empresas y Maestría en Sistemas de Información por la Universidad de Anáhuac en México. En sus inicios profesionales trabajó programando sistemas bancarios. Luego pasó al Grupo Santillana en Venezuela como director de operaciones. En el 2008 llegó a Ecuador como director general de Santillana, donde creó Nanoland, un mundo virtual para que los estudiantes pudieran aprender jugando. Nanoland en su momento llegó a tener 130.000 usuarios. Así es, Fernando. Luego, en el 2013, se va de Ecuador a México como director general del sistema 1I, que es el brazo tecnológico del Grupo Santillana, que en un par de años se convirtió por facturación en la segunda editorial educativa de México. Desde el 2015, Fernando dirige la empresa Ensai. Realmente es un placer, Fernando, tenerte con nosotros y el micrófono es tuyo. Bienvenidos. Genial, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la presentación y por la invitación. Ya saben que siempre tengo una parte de aunque suene cursi, pero del corazoncito que se quedó en Quito, entre Quito y Guayaquil. Entonces, muy bien. Bueno, vamos allá, porque al final lo más interesante de esto es las preguntas y la conversación que se pueda generar después. Entonces, empezamos. Además de Insight, ahora estoy muy enfocado en Wisei, que es nuestro nuevo emprendimiento y es una plataforma de formación pensada en las empresas. Y mucho de lo que les voy a contar viene de cosas que hemos visto que pasan ahí. Entonces, vamos a poner un poco la mesa y lo primero es cuestionarnos por qué hablamos de transformación, siendo que la evolución es, digamos, el proceso de avance, evolutivo, ¿no? Como dice la palabra, que nos va llevando paso por paso, es predecible, es bastante manejable, es hasta intuitivo, o sea, sabemos qué es lo que sigue, podemos ver hacia el futuro. El problema con el tema de la evolución de las empresas o la evolución en cualquier proceso que quieran es que el mundo ha cambiado y el mundo ahora se rige bajo las reglas de la exponencialidad, es decir, estamos yendo a una velocidad que ya no entendemos como personas, como empresas y como instituciones. Esta velocidad que la va manejando, la va llevando, la va impulsando el avance tecnológico, es lo que llamamos, a mí me gusta decir, es la velocidad del mundo. Esta gráfica me encanta porque de verdad que es increíble pensar que la velocidad del mundo, si lo llevamos a minutos, pues eso implica que se suban, creo que son 500 horas, perdón, de contenido a YouTube cada minuto. O sea, no hay capacidad, no hay posibilidad de conocer todo lo que hay en YouTube en una vida, ¿no? Ni en muchas. Facebook, 147.000 fotos. Por poner varios ejemplos, ¿no? Uno que me gusta mucho, Amazon, casi 6.700 paquetes, 6.659 paquetes en un minuto, o sea, se envían. Si estamos viendo que el mundo se mueve a esa velocidad, ¿a qué velocidad se mueven nuestras empresas? Si de repente pensamos que, pues, igual y para lanzar un producto nos lleva meses, años, ¿no? Si para lanzar una nueva tecnología nos lleva meses el capacitar a la gente. Entonces, hay una desconexión ahí. Y esa desconexión muy fuerte se llama la deuda tecnológica. Y por supuesto, en los últimos años se ha hecho cada vez más notoria. Como pueden ver en esta gráfica, la línea verde es el avance tecnológico
y se genera ese gap. Pero ahí puse este círculo porque lo que se me hace más interesante, de que el gap, por supuesto que es evidente, ¿ok? Es que ese gap es menor si estamos hablando de las personas, después de las compañías y después de las instituciones. Entonces, eso, mi interpretación de eso es que la vida digital de la gente, del ciudadano de a pie, pongámoslo así, es más rica que la vida digital de esa misma persona en la empresa. Es decir, tiene acceso y usa más la tecnología fuera de la empresa que dentro de la empresa. Yo creo que todos sabemos ya comprar en Internet, usar aplicaciones, si no es Snapchat, es Instagram o Facebook, etcétera, etcétera. Y de repente nos volteamos, y ni siquiera estoy hablando de las avanzadas, ¿no? Son como que las básicas. Y de repente nos volteamos y llegamos a la empresa y lo que tenemos es un ERP, un sistema contable, y es como volver al pasado. Entonces, en esto es lo que vamos a atacar y el por qué nos tenemos que transformar. ¿Y por qué me gusta el concepto de transformación versus la evolución? Porque, dada la velocidad que estamos viviendo en el mundo, si nosotros queremos tener un mejor helicóptero para poder sacar mejores tomas, y esto es una historia verídica, para un anuncio de televisión, evolucionar pues, es buscar si lo puedes conseguir un poco más barato, o puedes conseguir otro tipo de cámara, etc. Transformar es salir de la caja y romper totalmente el contenedor y hacer otra cosa radicalmente distinta. Y este amigo, que tiene una agencia de publicidad grande en México, estaba el otro día, hace más de un año, furioso porque había perdido un contrato muy grande con uno de sus principales clientes a dos chicos que acaban de salir de la universidad, que claro, el precio era creo que menos del 5% o del 3% de lo que él cobraba por el tema aéreo. Entonces, ese es el tema de lo que estamos viviendo. Ya no nos podemos dar el lujo, esa es nuestra tesis, de evolucionar, entre comillas, tranquilamente, siendo que el mundo se está moviendo a esa velocidad. Por eso es que llegamos a esto y con afán de ayudar, y es un mundo que al estar cambiando tan rápido, como que no nos da tiempo de pensar y de estructurar una, digamos, como una forma de trabajo que nos permita tomar las decisiones correctas. Entonces, estos son los 5 claves, pero estas 5 claves no es lo más importante. Lo más importante es que les ayuden a contestar estas 3 preguntas, que sí son las importantes. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me quiero transformar? Si no, lo único que vamos a hacer es estar dando palos un poco de ciego, probando cosas y a ver qué pega. Tenemos que tener muy claro hacia dónde, cómo se llega a ese lugar, ¿ok? Y con quién. Los dos primeros puntos ayudan a definir el hacia dónde, las malas, buenas ideas y la tecnología ayudan a definir el cómo, y el con quién, pues evidentemente es con tu propia gente, y a eso llegaremos. Entonces, bien, pues estamos ahí, empezamos ya. Algo que es muy importante, o digamos que una de las claves es cómo definimos el mercado. Y aquí me vuelvo a uno de mis libros de cabecera, de Jack Welch, lo leí en el 2000, creo que fue 2000-2001, y pone en su historia, cuando él tomó el control de General Electric, una de las primeras cosas que hizo fue decirle a todos los equipos directivos de todas las industrias, empresas e industrias que tenía General Electric en ese momento es, señores, si no somos el número 1, 2 o 3 en el mercado, vamos a reformar, vender o cerrar, pero no voy a estar en un mercado donde General Electric no tenga una cuota de mercado enorme, ¿no? En este caso era más alrededor del 90%. ¿Qué es lo que logró con eso? Pues consiguió que se vendieran empresas, compraron empresas para acumular y para tener esa cuota de mercado importante, y generó valor pues, por alrededor de $1,000 millones. Pero como el señor es muy listo y le llevó unos años, pero cambió de opinión. Y en el 95 lo que dijo fue, ¿saben qué? Vamos a hacer todo lo contrario, ¿ok? Vamos a definir el mercado en todas nuestras empresas. Acuérdense que ya debían de tener una cuota predominante, o sea, una cuota muy importante. Bueno, ahora vamos a definir la empresa, vamos a hacerlo al revés, de tal manera que lo que tenemos nosotros no represente más del 10%. Y esto que es genial, lo que logra, ¿ok? Es que te abre el panorama. En vez de decir, si antes tenías el 80%, el 70%, el 50%, ¿hacia dónde puedes crecer? Pues al otro 50%.
Si tú al definir el mercado de esta manera, ¿ok? Lo que estás logrando es el ejercicio de, ok, ¿en qué negocio estoy? ¿Y cómo tengo que pensar en mi negocio para que el mercado sea mucho más grande? Y este ejercicio, pues, le llevó a agregar más de 130 mil millones de dólares de valor en 5 años a la empresa. Vamos a un ejemplo práctico para que no quede el concepto en el aire. Es una empresa mexicana que creo que es notable en México, y bueno, mucho en América Latina, vamos a decirlo así. El tema del tinaco es preponderante. Si ustedes llegan volando a la Ciudad de México de día, van a ver miles y miles y miles de tinacos por la falta de agua y esto. Y Rotoplas es la empresa más grande mexicana, que están en Sudamérica también, por supuesto, de tinacos. Y claro, tenían una participación en un mercado enorme. Y en el mercado de tinacos, pues eran los más grandes. ¿Y hacia dónde puede ir? ¿O hacia dónde se pueden transformar? ¿Ok? ¿Van a ser un mejor tinaco? No. El tema es, vamos a cambiar el concepto del mercado, ¿no? Ya no estamos en el mercado de tinacos. ¿Qué pasa si nos imaginamos y pensamos que estamos digamos, en el mercado de agua purificada? Entonces, de repente, en ese mercado, el mercado de tinacos es ínfimo, por muchos millones de dólares que valga, contra el mercado del agua purificada, es nada. Y eso es lo que les lleva, parte de ese ejercicio es lo que les lleva a crear esta marca Bebbia, que ha estado teniendo mucho éxito en México. No sé si ha salido de México, pero de repente, claro, ya no solo te vendo el tinaco, sino que ahora te vendo el sistema de purificación de agua. Y si seguimos con ese ejercicio, ¿ok? Y seguimos profundizando, pues ellos dicen, ok, me voy a copiar el concepto de Coca-Cola que lo inventó en los 90 de vamos a pensar no en agua, sino en todos los líquidos que pasan por mi garganta. Y al pensar en eso, pues crearon todavía, o sea, lo siguen evolucionando, perdón, se siguen transformando ahora en una empresa que te vende también agua alcalina y que es una marca que, como pueden ver los equipos, parecen de lujo y se meten en otro mercado. Eso es a lo que voy, o es un ejemplo bueno de cómo te puedes transformar o cómo puedes ver hacia dónde ir, ¿ok? Dependiendo de cómo defines tu mercado. Entonces, busquemos definirlo estrechamente para que, o sea, tu cuota de mercado, para que se te abran las posibilidades. Bien. Bien, entonces, esta es la primera conclusión. Perdón, yo estoy yendo rápido porque, como decía antes, creo que lo más rico es las preguntas. Segundo tema, piensa en transformar a tu cliente en vez de transformarte tú. Y esto es por una razón muy sencilla. Hasta por el cómo decimos la frase. Cuando decimos, vamos a transformar la empresa, automáticamente, como que, o sea, sin pensarlo, lo que estamos haciendo es pensar hacia adentro. Y ese pensar en transformar la empresa te puede llevar en una línea de desarrollo que es interminable y que al final del día no te va a cambiar la vida, no te va a transformar, que es, bueno, pues vamos a poner tecnología, vamos a poner un ERP nuevo, vamos a poner un CRM para relacionarnos con nuestros clientes mejor, vamos a crear una campaña de marketing social, etcétera, etcétera. Vamos a cambiar los procesos logísticos y vamos a ponerles chips. Todo eso, que es bueno, eso es positivo y eso hay que hacerlo, no estoy diciendo que no, pero eso no te va a transformar, porque eso lo único que estás haciendo es hacer más eficiente lo que ya estás haciendo y estás invirtiendo en esto. Pero si tú en vez de pensar en eso, o además de pensar en eso, empiezas a pensar, ok, pero vamos a transformar a mi cliente. Pensar en transformarte tú como empresa puede generar mucho estrés, mucha resistencia y todo esto. Pero cuando cambias la conversación y dices, ok, vamos a transformar a nuestros clientes, cambia el panorama. Este es un ejemplo que lo viví en Grupo Santillana. Cuando yo entré en el 2001, todas las discusiones, todas las conversaciones dentro del grupo eran, oye, pues ¿dónde compramos mejor papel? Oye, ¿sabes qué? Ahora los noruegos, ahora los brasileños, ¿dónde imprimimos? La gran innovación era imprimir en China, ¿no? De repente había discusiones de cómo volver a enseñar la raíz cuadrada. Santillana en esa época tendría como 40 años de historia. Imagínense los editores año con año teniendo que volver a hacer la raíz cuadrada. Llega un momento que ya no le puedes rizar el rizo. Cuando digo que piensen en transformar a los clientes, eso te lleva a cambiar la conversación.
Entonces Santillán en el 2011 dijo, vamos a ver, no entendemos este mundo de la tecnología, no sabemos bien qué está pasando, pero vamos a enfocarnos en nuestros clientes. Y eso fue como una varita mágica. Cambió la conversación. De repente ya no era dónde imprimir, sino es, oye, ¿qué es esto de un LMS? O sea, un sistema de aprendizaje. Oye, ¿cómo podemos desarrollar más cosas de forma digital? Oye, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las necesidades de los profesores? Ah, el gran insight fue, ¿sabes qué pasa? Que los colegios tampoco saben a dónde tienen que ir y no tienen las capacidades económicas, de investigación, etcétera, etcétera, para poder ver hacia dónde ir. Bueno, pongámonos en ese rol nosotros y digámosles, ayudémosles a dónde ir. Y esto, ese cambio de conversación, ese cambio de foco en buscar, vamos a transformar a nuestros clientes, es lo que generó la empresa que les comentó Miguel Ángel al principio, que literalmente en 2 años llegamos a ser, por términos de facturación, la segunda editorial de México, por encima de Pearson, McGraw-Hill, Macmillan, Oxford, todas las anglosajonas y que llevaban en México todos los años del mundo. Y lo logramos eso, transformando los colegios. El transformar los colegios cambió la conversación hacia adentro y nos abrió un panorama distinto. No quiero dejar como un solo ejemplo, y este que es tan cercano a mí, este me gusta, yo sé que suena, me imagino que ya lo están pensando, ya, oh, ya lo sabemos, está muy trillado la historia de Blockbuster. Espero sorprenderlos, hay cosas que normalmente no se conocen de esta historia. Blockbuster para el 2000 y pico ya tenía más de 9,000 tiendas. Lo que mucha gente no sabe es que Blockbuster tuvo en sus manos a Netflix. En el 2000, Netflix casi quebrado, se ofreció, o sea, fueron a verlos, a ofrecerles Netflix por $50 millones. Y Blockbuster en el 2000 dijo no, y se les rió. Para el 2010, Blockbuster ya estaba quebrado, el famoso Chapter 11, con más de 900 millones de deuda. Lo que no sabe la gente, o lo que normalmente no se conoce de esta historia, es el por qué Blockbuster dijo que no. ¿Ok? Y está ligado al por qué se creó Netflix. Hastings en su libro cuenta que Netflix, él creó Netflix porque se enojó, porque tuvo que pagar 40 y pico dólares. ¿Se acuerdan los que somos de más edad como yo? Cuando te olvidabas de devolver la película de Blockbuster, te cobraban las penalizaciones de esto. Pues a él le tocó pagar una de 45 dólares y, perdón un segundo. Perdón, esto del home office complica algunas cosas. Por eso creó Netflix. Pero lo que la gente no sabe es que Blockbuster tomó la decisión de no comprar Netflix porque el 16% de sus ingresos son precisamente esas multas, que para el 2000 sumaban 800 millones de dólares. Entonces, en su lógica es, oye, espérate, aunque esto sea mejor, y aunque esto sea mejor para nuestros clientes, no podemos quitarnos este ingreso de tanto dinero. Y ese fue su gran error. Entonces, fíjense cómo el no pensar en tus clientes, ¿ok?, te puede llevar en el camino equivocado. Muy bien. Bien, entonces, estas dos, ¿se acuerdan? Es hacia dónde vamos. Yo sé que simplificar un tratado de transformación podríamos llevarnos semanas, pero aquí es las claves o tips, si los quieren ver así. Mercado, cómo lo definimos, y vamos a transformar al cliente antes que a nosotros. Bien, vamos a ir al cómo. Las malas, buenas ideas. Este es mi punto favorito, porque normalmente tengo muy malas ideas, pero que después resulta que son buenas. Las buenas ideas son las fáciles, son las que ya todo el mundo sabe. Es la forma en que voy a bajar los gastos, la forma en que voy a evolucionar mi producto porque es evidente y todo esto. El problema de las buenas ideas es que te llevan en ese camino de la evolución, ¿no? Y después tenemos el mundo de las malas ideas. Y las malas ideas, definitivamente hay malas ideas que pueden ser un desastre. Pero, como este ejemplo que estamos poniendo aquí. Pero hay un mundo que es el mundo de las malas buenas ideas. Y en ese mundo es donde podemos encontrar las claves para transformarnos. ¿Ok? Las malas buenas ideas son esas malas ideas o esas ideas que al principio parecen malas, pero que con el tiempo
te das cuenta que te están llevando y que te abren un panorama que antes hubiera sido impensable. ¿Ok? Me gusta mucho esta gráfica que básicamente lo que dice es, la parte azul es lo que sabes, ¿no? Yo sé todo esto. Y después está la parte como naranja, que es, oye, lo que sé que no sé. Yo sé que no tengo ni idea de lo que es cálculo diferencial. Sé que existe, pero sé que no lo sé. Pero eso no te va a matar, porque sabes que existe. El problema es que, y además creo que fui muy generoso con los porcentajes, o sea, el problema y lo que te mata es lo que no sabes, que no tienes ni idea, es impensable, es inimaginable para ti. Y una de las formas de poder entrar a eso y de poder tener esa visualización es que tengas malas, buenas ideas. Son esas malas ideas que dices, mira, no la entiendo bien, no sé qué onda, pero esto me va a llevar a algo que yo desconozco. Entonces, una empresa que está pensando, oye, ¿cómo meternos en esto del e-commerce? Esto, ¿me meto, no me meto? No lo entiendo. Mira, haz la prueba. Igual es una mala idea, igual no te sirve, pero lo que vas a aprender en el camino, ¿ok? Te va a abrir un panorama que antes desconocías y que muy probablemente en 2 o 3 pasos más sea exactamente lo que necesitas para transformarte. Te da esa visibilidad, te permite ver por encima de esa montaña. Y un ejemplo que creo que es buenísimo, porque más Amazon es de las empresas más valiosas de la Tierra, del planeta, es Amazon empezó en los 90 su página y empezó vendiendo libros, ¿se acuerdan? Pero después empezó a tener estas malas, buenas ideas. Empezó a abrir cosas, empezó a investigar, empezó a poner, oye, vamos a competir con Netflix. ¿Cómo es posible que vayas a competir con Netflix? Bueno, pues lo voy a intentar y voy a aprender. Oye, yo nací digital, pero voy a comprar Whole Foods para tener tiendas de retail reales, ¿no? Esto, oye, pero eso es una contradicción, vamos a probar. Amazon Web Services, ¿cómo se llama? La parte del hosteo de toda la información de Amazon y todo esto. Vamos a probar y vamos a aprender. Twitch es un canal de televisión, perdón, de internet. Son canales donde la gente va a ver gente jugando juegos de video. Amazon lo compró en el 2000 y pico, creo que no llegó a los 1.000 millones, 900 y pico millones de dólares. ¿Qué es lo que logró Amazon con estas malas, buenas ideas? Pues vean esta distribución de los ingresos que conseguí del 2018. Lo que antes era todo lo que hacían, que eran las ventas online de libros, y que la evolución natural es, pues vamos a meter más productos, ¿ok? Aún con todo eso, ahora ya prácticamente la mitad del dinero que entra a Amazon son otras cosas. Otros negocios que crearon, transformado y tienen distintas divisiones para poder manejarlos. Esto hubiera sido impensable para ellos sin haber dado esos pasos previos. Ese es el punto que estoy tratando de decir. Dicho de otra forma, no sabes de dónde va a venir el dinero dentro de 10 años, ¿no? Mejor nos ponemos a trabajar desde ahora. Entonces, las malas, buenas ideas, la clave está en pensar, ok, esto me suena rarísimo, no lo entiendo. Bueno, ¿qué tengo que hacer para entenderlo? ¿Y hacia dónde me lleva esto? ¿No? Y si es en caminos digitales, pues mejor que mejor, porque el mundo va para ahí. Muy bien, llegamos a la tecnología. Y el tema de la tecnología es que todo el mundo habla de tecnología, ¿ok? Que si el blockchain, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, machine learning, de todo, lo que ustedes quieran. Siempre se habla de tecnología. El problema es, o el tema que tenemos que estar advertidos es este concepto del tecnobabble. Y es cuando la gente empieza a hablar de tecnología y terminamos como embobados y sin saber, sin entender nada. Y a lo que tenemos que ir es a buscar gente que sepa de tecnología y que nos la sepa explicar y que podamos hablar en términos fáciles y que quede clarísimo, ¿ok? ¿Para qué sirve? ¿Qué valor me va a agregar? ¿Ok? Y, digamos, y no engancharnos o no enamorarnos de la tecnología por la tecnología en sí misma. Ese es un mal camino. Ahora se los voy a demostrar. Este es un ejemplo que me gusta mucho, son de estos ejemplos de Silicon Valley, donde, digamos, las grandes empresas de tecnología han nacido. Esto se llama Juicero, fue una empresa, como pueden ver ahí, de hace unos años, con una inversión de más de 120 millones de dólares, llegaron a tener 200 y pico empleados,
y tenían jugos, ¿no? Y querían meterse en el modelo de, como Nespresso, como las cápsulas de café, o como Gillette, que siempre se dice, yo no quiero estar en el negocio de vender las rasuradoras, quiero estar en el negocio de vender las hojas de afeitar, ¿no? Esa reposición es la importante. Aquí lo importante es, fíjense, esto fue 2 años antes, y en el 2017 a la bancarrota, con una tecnología que a todas luces se veía increíble y con una inversión de gente muy inteligente y eso. ¿Saben qué es lo que lo mató a esta empresa? Un video en YouTube, donde salía un youtuber y dijo, oye, espérate, no necesitas una máquina de $300, puedo comprar los jugos y los puedo exprimir con las manos. Por eso es que tenemos que tener muy claro y de estar prevenidos del tecnobubble, ¿ok? Este creo que es el gran miedo de lo que nos puede pasar. No nos encantemos por la tecnología en sí misma. Tenemos que buscar que realmente nos resuelva un tema. Entonces, preguntas. ¿Es eficiente? O sea, ¿me resuelve un problema de manera eficiente? Y este ejemplo me gusta porque es una forma interesante de usar la realidad virtual para entrenar gente, pero claro, ¿en dónde? Pues en hacer uso y manejo y aprender a, ¿cómo se llama? ¿Cómo funciona una plataforma petrolífera? ¿Por qué? Porque un error tonto pues me puede costar millones y millones de dólares. Entonces, la inversión en esta tecnología para entrenar a mi gente tiene sentido. Imagínense esto en un reactor nuclear, ¿no? Puedes poner escenarios para que la gente entrene, meta la pata en la realidad virtual y no te haga un destrozo en la vida real. ¿Cuál es la contraparte de esto? ¿O a qué me refiero cuando el tecnobubble entra con tanta fuerza y nos encantamos con eso? Pues igual y nos puede llevar a tomar una decisión como estas. O sea, ahora resulta que voy a entrenar y voy a enseñar a mi red de gasolineros a cómo echar gasolina con una simulación de realidad virtual. Es, como dice la palabra, overkill. Está totalmente fuera de lugar, porque es un concepto que se aprende o que ya lo sabe. Ni siquiera hay que entrenar a la gente porque ya lo sabe. Espero que se esté entendiendo a lo que quiero llegar con esto. O sea, y soy un amante de la tecnología, pero a lo que voy es, mientras todo el mundo habla de la tecnología, no es lo más importante. Lo más importante es lo que veremos en el paso siguiente, que es la gente. Entonces, otra pregunta importante, ¿qué habilidades me da? Si estamos implantando esta tecnología, qué padre, qué bien, el proveedor viene, me la implanta y todo eso. ¿Qué habilidades me da a mí como empresa? Si yo estoy pensando en transformarme, tengo que entender esa tecnología y esas habilidades o esos procesos que entran tan profundamente que los hago míos y que me permite explorar esas otras avenidas. Un ejemplo, el e-commerce, cualquier empresa de retail tradicional que no tenga un e-commerce hoy en día, bueno, está más que destinada a morir. Bien, y otra cosa para entender las tecnologías es, escuchemos a los jóvenes de esto. Muchas de las ideas con las que trabajo o con las que voy desarrollando productos son cosas que voy juntando 2 o 3 conceptos de cosas que están usando los chicos en la calle. Como decía al principio, la vida de la gente es más, digital es más rica fuera de la empresa que en las empresas, en el 99% de los casos. Entonces, ¿qué es lo que están usando en la calle? ¿Qué tipo de tecnologías usan? Si hoy alguien me está ofreciendo un e-commerce que solo funciona en base web, pues claramente hay un error, porque todo el mundo está comprando con los teléfonos. Entonces, ese es el tipo de conexiones que son importantes que hagan para que puedan entender y tomar las decisiones correctas sobre con qué tecnologías invertir o buscar. Muy bien. Entonces, preguntas importantes. ¿De verdad hace más fácil la vida esta tecnología? ¿O tengo que mover cielo, mar y tierra para implantarla dentro de la empresa y solo voy a tener un ahorro del 3%? Pues igual y no vale la pena. Y el punto final es con quién. ¿Con quién me puedo transformar? Como decía antes, todo el mundo habla de tecnología cuando habla de transformación, porque es el impulsor de muchos de los cambios que estamos viviendo. Y poca gente habla de la gente, de los empleados. Entonces, y les puedo decir de verdad que cualquier proceso de transformación, cualquier buscar transformarme como empresa, depende de tu gente y de la cultura de la empresa. Es clave. Sin esto pueden traer al consultor más brillante del mundo y no va a cambiar nada, no va a pasar nada. Van a gastar el dinero en tener unos cuantos reportes muy bien hechos, pero que no van a aterrizar y van a cambiarte, no te van a transformar.
Se trata de la gente. Pero aquí hay una cosa muy divertida y que hay que tomar muy en cuenta. Cuando empezamos en transformación y tecnología y nuestros equipos, el imaginario es, venga, todo el mundo feliz, vamos adelante, venga, vamos, nos encanta el reto. Pero después, a las pocas semanas de empezar un proceso, vamos a implantar esta nueva tecnología o vamos a hacer esto otro, lo que nos encontramos es que la gente no quiere. Es esa contradicción impresionante que hay. O sea, la realidad no es que todo el mundo adopta la nueva tecnología, los nuevos procesos, la nueva visión de la empresa. Lo que vamos a encontrar es muchísima resistencia. Y eso es, como digo, es una contradicción en una charla de transformación que hablemos de la resistencia de la gente. ¿Cómo se rompe con esa resistencia? Con varias cosas? Pero la primera, a mi criterio, y están en un empate, la que les digo ahora y las que les voy a decir después, pero la primera tiene que emocionar, tiene que incluir emociones. No puede ser algo que cuando se diga en un discurso a la empresa que no reaccionen, que no toque alguna fibra dentro de ellos. Porque al final del día todos los empleados quieren que a la empresa le vaya bien, para que les vaya bien también a ellos. Entonces, si en los proyectos que se proponen, si los cambios de timón que se están comentando y todo eso no generan emoción en la gente, hay algo mal. El otro ejemplo que tengo cercano o muy cercano a mí es la Nanoland, que es un mundo virtual que creamos en Ecuador para todo el grupo. Y lo pongo porque me hizo mucha gracia que el día que me aprobaron el proyecto, estaba en Bogotá con el consejero delegado de Santillana, me decía, bueno, Fer, ya, vale, venga, está aprobado y esto. Y cuando nos estamos despidiendo hoy me dijo, ¿y qué tal? ¿Estás contento? Y me volteé y le digo, se llama Miguel Ángel, como tocayo de nuestro Miguel Ángel, y me dijo, oye, ¿pero estás contento? Y le dije, Miguel Ángel, no, no estoy contento, estoy feliz. Y eso que es ese feliz, yo sabía que esto me iba a sacar canas verdes, que no me iban a aumentar el sueldo, que iba a tener que trabajar el doble, pero me daba igual, porque el proyecto me emocionaba. Entonces, tenemos que conseguir que los proyectos tengan sentido y que emocionen a la gente. Y eso es lo... Ay, perdón, se me fue. Y lo otro es que hay que incluir a la gente en el proceso de transformación. Esa es digamos que la otra gran fuente de resistencia. Es decir, bueno, espérense, todos quédense en sus lugares, nosotros nos vamos a juntar aquí con estos expertos, vamos a pensar en la empresa, en el mercado y todo esto, y vamos a tomar las decisiones y les vamos a decir qué hacer. Eso definitivamente no es incluir a la gente en ningún proceso en el proceso de transformación, y lo que van a generar es recelo y resistencia. Entonces, de alguna manera u otra, siempre es positivo incluir a la gente. Y en mi experiencia se van a sorprender porque la gente que trabaja para ustedes, sobre todo, más adelante hablaremos de la cultura y la diversidad y todo esto, si tienen una empresa diversa, sexos, colores, nacionalidades, estudios, se van a sorprender porque van a salir muchas buenas ideas. Un problema que tienen las empresas cuando están buscando transformarse con su gente es eso, lo que acabo de decir, de que encapsulan el proceso. El ejemplo que estoy poniendo aquí es, sobre todo en las escuelas, es típico de que, no sé si se acuerdan, hace años ya está cambiando, pero es, la tecnología nos da miedo, ¿qué hacemos? La encapsulamos. ¿Cómo? El aula digital, el aula donde les vamos a enseñar a usar Excel, Internet, Word, ¿no? Todas estas cosas. ¿Y qué lograban con encapsularse? Lo único que lograron es quitarse el miedo. Porque por el otro lado, ¿ok? Lo que proponemos nosotros es, oye, la tecnología debe ser transversal a todos los procesos, en este ejemplo de la escuela, pero lo mismo, debe ser transversal a todos los procesos de la empresa. ¿Ok? O sea, lo que voy es, no encapsulen la transformación con un director de transformación, que los he visto muchos. Y hay gente fantástica, no estoy diciendo que no, pero al momento en que lo encapsulan, le quitan fuerza, le quitan transversalidad y le quitan profundidad. Entonces, no se tiene que encapsular eso, tiene que estar, el proceso de transformación tiene que vivirse en el día a día de la gente. ¿Ok? Además de que se tiene que vivir en el día de la gente, tiene que tocar sus trabajos, tiene que hacer que sus trabajos sean o más fáciles o que cambien, que sean más emocionantes, y tenemos que alinear los incentivos. También he visto un montón de procesos de transformación donde se les pide a la gente una cosa, pero se les está pagando por otra y se espera que puedan hacer las dos. Entonces, lo que quiero decir aquí es, hay que alinear muy bien los objetivos.
¿Cómo? Poniendo un presupuesto de transformación, poniendo un presupuesto de nuevos negocios, poniendo un presupuesto no solo de inversión, sino también de ingresos. Oye, yo en 3 años quiero estar ganando tanto de mi posición online. Oye, no sé cómo hacerlo. Bueno, yo tampoco, pero vamos a ponernos esa meta. Y esas metas duras y asignarle tiempo, recursos y presupuestos va cambiando a la gente y va rompiendo cualquier resistencia porque hay una meta clara y van a tener un beneficio para eso. Entonces, como digo, siempre se trata de la gente. Y esto es muy importante. No podemos esperar que las ideas geniales de la transformación salgan de una empresa donde todos son iguales. ¿Ok? Como creo que además no, o sea, no solo por quedar bien socialmente y esto, sino por la pura supervivencia de la empresa. Es importante tener gente diferente, gente con estudios diferentes, gente de otros países, o sea, etcétera, etcétera. Porque entre esa diversidad es donde van a empezar a salir esas ideas, donde van a tener otras visiones diferentes para decir, oye, pero, es que esto se ha hecho así toda la vida. Bueno, sí, pero ¿y no has probado esto o no has probado esto otro? Es importante. Y después está el tema de qué hago con la gente si me estoy transformando y hay gente que no me puede seguir, ¿no? Pues creo que es muy importante el hablar de, bueno, pues hay que entrenarlos, hay que capacitarlos. No se vale el que se diga, creo que sí, no se vale el que, es que yo no soy nativo digital, o es que no, la tecnología es para, soy el director general, no, que lo usen los chicos y yo sigo con mis reportes como, eso no funciona. O sea, tenemos que ceder ante eso y adoptarla, porque si no, no lo vamos a entender y si no lo entendemos desde la cabeza, que entendemos tan bien el negocio, no vamos a ser capaces de tomar esas decisiones de transformación que requieren mucha claridad y mucha seriedad y ser consecuentes con ellas. Esto, muy bien. Estos son ejemplos que hemos conseguido con la empresa Wise. Básicamente la pongo a colación no como un anuncio, pero digamos como ejemplo de que vivimos lo que predicamos. Y estos son clientes nuestros y lo que ven ahí son empleados de nuestros clientes que han creado el contenido para formar al resto de la gente. No son consultores, no son contenidos hechos a medida o comprados por ahí. Es el chico que hace el surtido en las tiendas, la chica que vende los juegos de video, el jefe de mantenimiento de la flota de camiones. Son ellos mismos los que salen de la zona de confort y usan el teléfono, se graban y con eso pasan las mejores prácticas al resto de la gente. Con esto que quiero decir también, que las ideas no siempre tienen que venir de arriba hacia abajo, como estamos muy acostumbrados. Hay muchas ideas, igual y no las que te van a cambiar la vida de un día para otro, pero que te van a hacer mejoras, aunque sean pequeñas pero notorias, que es la gente que está a pie del cañón haciéndolo en el día a día. Entonces, bien, me fui creo que bastante rápido. Como conclusión de esto, buscar que emocione al equipo. Si no hay emoción, algo, en mi experiencia, el 90% de las veces, algo hay mal. O sea, algo no está cuajando por ahí. Porque un proceso de transformación bien llevado y hacia un lugar, una visión potente, emociona. No hay manera de no tomarlo con emoción. Entonces, ¿cómo defines tu mercado? Acuérdense, lo definimos para que nuestra cuota sea menos del 10% de ese mercado o mucho menos para tener esa amplitud de visiones. Transforma a tu cliente, no a ti, como ejercicio mental para buscar esas líneas de negocio. Las malas buenas ideas son difíciles de entender, pero una mala buena idea te va a llevar a un lugar que antes era impensable y que por ese hacer malas ideas y estar mirando hacia donde te llevan, te pueden abrir un panorama increíble. La tecnología hay que entenderla, hay que contratar gente experta en esto, no hay que irnos en México se dice no te vayas con la finta, ¿no? No se crean todo lo que hay por ahí, siempre es más difícil de lo que parece. Y esto es porque al final del día todo esto aterriza en la gente. O sea, tu equipo o sus equipos son los que van a hacer o deshacer la empresa, son los que van a hacer o deshacer cualquier proceso de transformación. Y con eso, Miguel Ángel, si te parece, ya
ya termina y podemos pasar a las preguntas. No sé si me fui muy rápido, ¿verdad? No, Fernando, excelente. Tu exposición clarísima, los ejemplos llegaron a la vena. Tengo aquí algunas preguntas que quiero compartirlas contigo para el beneficio de los participantes. ¿Cómo funcionan los intrapreneurs? Es decir, aquellos empleados que tienen el espíritu emprendedor, que no tienen los títulos, pero tienen el espíritu emprendedor. ¿Son estos empleados valiosos en una empresa? Totalmente, totalmente. El intrapreneur, me identifico mucho con ese concepto. Cuando estaba en el mundo corporativo, lo que estaba haciendo era siempre subiendo ideas y diciendo quiero hacer y esto. Y esta gente que por fuera de su rol de trabajo le interesa tanto el tema que está constantemente proponiendo ideas, quédenselos. Esa gente es valiosísima. Porque igual y no son todas buenas ideas, igual y ahí da dolores de cabeza, ¿no? Y qué pesado y qué esto. Pero si tienen ese empuje de, además de hacer su trabajo, estar pensando, levantar cabeza y estar pensando en hacer muchas más cosas, te pueden llevar, recuerden las malas buenas ideas, o sea, te pueden llevar a algo mejor. Yo les diría que la diferencia fundamental entre un intrapreneur y un emprendedor real es el riesgo. El intrapreneur no tiene el riesgo que tiene un emprendedor, pero tiene el apoyo, y por eso no tiene riesgo, tiene el apoyo de la empresa. Entonces, eso le puede dar, digamos, un foco muy interesante y sí, totalmente. O sea, es más, si yo tengo que elegir, prefiero encontrar a esa gente en mi equipo que el buscarme un director de investigación y desarrollo o un director de transformación digital, como los he visto muchos. Porque vienen de la empresa. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes. Es importante que el equipo se integre, participe y opine. Pero ¿cómo lidiar con personas que se resisten al cambio? ¿Podría dar alguna sugerencia de estrategia, por favor? Mira, es buenísimo. O sea, yo creo como todo, ¿no? Siempre todo con perspectiva y con los matices que hay, ¿no? No, es decir, estamos hablando de áreas de grises, nada de blanco y negro. Creo que hay que escuchar a todo el mundo. A todo el mundo hay que darle su lugar. Ahora, dicho eso, no todas las opiniones y no todas las ideas son buenas. Me encanta la frase de Fernando Savater que decía, ¿cómo se llama? Todas las personas son respetables, las ideas no. O sea, las ideas están ahí para destrozarlas y hacerlas mejores. Entonces, el tener un proceso de escuchar a la gente, de poder consumir y digerir, reflexionar sobre esas ideas y después tomar la decisión, creo que es muy, muy positivo. Y después, con la gente que se resiste mucho, creo que el primer paso es buscar entenderlos de verdad, qué es lo que les da miedo. Puede haber objeciones técnicamente muy buenas y esas son las peores, porque son las que tienen toda la lógica del mundo. Y entonces, pero hay que estar muy prevenidos para eso. O sea, entonces, primer paso, entenderlas. Y segundo paso es, o sea, entender a esas personas. En el manejo de la persona resistente es, si la decisión es al contrario, es ver si su actitud cambia. Porque yo puedo estar en contra de algo, pero si es lo que es bueno para la empresa y todo esto y ejecuto, vale, perfecto. El problema es cuando esa persona se resiste y no quiere empujar y lo único que está haciendo es hacerte ruido. La decisión dura es que esa persona tiene que cambiar de cargo o tiene que salir de la empresa. Pero el punto que quería hacer es este, que hay que tener cuidado con estas objeciones que son sumamente lógicas, que son inteligentes, pero que en el fondo te frenan. Porque muchas veces la transformación o la gran idea está cuando pasas de eso. El ejemplo trillado de esto es, y lo decía el mismo Steve Jobs, es cuando inventó el iPod. Dijo, si yo le hubiera preguntado a la gente si quería un iPod con las condiciones que tenían, todo el mundo me hubiera dicho que no, que estaba loco, ¿para qué? Pero cuando lo hizo, todo el mundo lo quiso comprar, ¿no? Entonces, ese es el balance tan delicado que hay que saber manejar. Acá tenemos otra, no sé, pregunta o un comentario. En el proceso de transformación, al momento de definir el mercado, ¿se debe considerar el análisis de resistencia de las personas a los cambios
¿Qué se puede hacer para cambiar esta resistencia y podamos llegar a los objetivos de la empresa? Algo de lo que tú estabas hablando. Sí, mira, es que es una pregunta compleja, o sea, es muy buena y no tiene una solución fácil, porque como la leo se quiere compaginar digamos, ¿se acuerdan cuando hablaba de evolución versus transformación? La evolución es fácil porque la puedo medir, la puedo ver y puedo hacer mi análisis de mercado. O sea, puedo decir, bueno, si cambio el producto de esta manera, pues voy a accesar a este mercado adicional o a este tipo de consumidor y puedo proyectar. Y eso son mecanismos que tienen las empresas que lo único que buscan en el fondo es bajar la ansiedad de los equipos, ¿no? Porque te dan esa predictibilidad. El problema cuando hablamos de transformación es que la transformación es muy difícil de medir, o sea, ¿hacia dónde voy? ¿Ok? Como decíamos, las malas buenas ideas. Igual y hago algo y no funciona, pero me está llevando a un panorama o me abre un panorama que digo, híjole, pero es que aquí esto es otro mundo. Entonces, para seguir con el ejemplo, lo llevo al tema de Blockbuster con Netflix. O sea, Blockbuster tuvo en sus manos a Netflix y no lo compró porque dijo, espérate, estoy comprando a alguien que lo que va a hacer es reducirme las cuotas por la entrega de películas tarde, que representan el 16% de mis ingresos. ¿Cuántas empresas no han pecado de eso? ¿Cómo se acuerdan de Polaroid? Polaroid, no mucha gente lo sabe, pero en los 80s tuvo en sus manos la primer cámara digital. Lo hicieron sus científicos, son los que inventaron ese proceso. Y después quebró en el 2008, porque se sentaron sobre eso, ¿para qué? Para no matar o para no poner en riesgo su negocio de el revelado de las películas. Entonces, el tema de la transformación, por eso es que es difícil, porque tienes que jugar, por un lado, oye, soy una empresa, tengo que dar resultados y tengo que responder a mis accionistas, pero por otro lado, estamos viviendo una época donde si yo no busco cómo transformarme, puedo correr el riesgo de morirme. Y entonces, así que ahí digamos que no hay una respuesta fácil, pero lo que diría es que hay que ser valientes y hay que ponerle un presupuesto a eso y tomar el riesgo, Excelente. aunque los números no estén clarísimos. Aquí tenemos otro comentario. Concuerdo con el expositor en que la tecnología hoy, por la pandemia COVID-19, se ha convertido en un eje transversal de todos los negocios, sin importar su tamaño. Eso requiere una inversión. ¿Qué tipo de inversión considera usted que es prioritaria para que los negocios se mantengan ante esta realidad? Mira, creo que evidentemente depende mucho del negocio y del sector en el que se esté. Pero yo me atrevería a decir que en cualquier negocio se pueden dar pasos en términos de digitalización que no tienen mayor costo, o sea, y que te pueden ir dando beneficios en esto. Me acuerdo hace poco que dando una charla muy parecida a esta, preguntaba a alguien, es que yo trabajo en tema de turismo y quiero meter eso, y la respuesta fue, abre un canal de TikTok que está de súper moda y está creciendo como la espuma. Y de esa manera, que es muy tonta y no te cuesta un centavo, te cuesta tiempo, empiezas con un proceso digital de publicidad, de marketing, y que vas logrando hacerte un nombre que después puedes eh, capitalizar de otra forma con tu negocio. Eh, o sea, perdón, siento que estoy dando una respuesta un poco vaga, pero es que la pregunta por ejemplo, uno de nuestros clientes es una empresa que se llama Intuitive, estamos trabajando, son los que hacen los robots Da Vinci. No sé si los han visto. Son unos robots que te permiten a los cirujanos hacer operaciones, el cirujano estando en Estados Unidos y el robot está en China, por decir algo. Son súper sofisticados. Claro, una empresa de esas características, la inversión en tecnología es millones y millones de dólares al año. Si me dices, es que tengo una fábrica de esto, del otro, igual la inversión en tecnología no es en el proceso de manufactura, igual es en cómo llevo al cliente. Y entonces tengo que poner un e-commerce o cómo estoy haciendo el marketing. Y eso requiere un tipo de inversiones muy diferentes a lo que te costaría renovar toda una planta y todo esto. O sea, perdón, es que como el mundo es tan amplio, mucho de cuánto dinero se tendría que hacer inversión en cada empresa variaría mucho por industria, tamaño de empresa, tipo de producto, o sea, es complicado. Bien, acá tenemos
una penúltima pregunta. Dice, ¿cómo explicar si el Ecuador tiene una de las tasas más altas de emprendimiento temprano desde hace muchos años? No se refleja en el crecimiento de la riqueza. ¿Será que nos hace falta innovación o cambiar el chip mental? Mira, qué buena pregunta, comentario. Me encanta porque sigo teniendo evidentemente mucha relación con Ecuador, y un fondo de inversión que trabaja en Ecuador hace poco publicó un mapa de startups, de emprendimientos en el país, y es enorme y en una cantidad de sectores increíble. O sea que hay, como siempre, o sea, una creatividad y unas ganas de hacer cosas y salir adelante que son espectaculares. Parte del problema es la estructuración del país, es decir, cómo apoyas a estas empresas. Porque un startup, por definición, es endeble, es débil y se puede morir o sea, todos sabemos que el 90 y pico por ciento de las startups fallan en los primeros 2 años, ¿no? O sea, o en los primeros 5, perdón, y en los 2 años creo que era el 50%, pero es muy fácil que una pandemia, ¿cuántas empresas ha matado? Bueno, imagínate cuántas startups ha matado por falta de dinero y todo esto. Ahí las cosas que funcionan y que han funcionado en otros países es, digamos, dinero de inversionistas, las aceleradoras, que el sistema universitario tenga estos apoyos, el hacer grupos, como clústeres de empresas que se ayuden entre ellos. Y después, yo diría que o sea, una inversión consciente de las grandes empresas de Ecuador de probar los productos de estas empresas, de estas startups, para darles fuelle. A mí como startup me costó hasta que empecé a tener clientes importantes. Bueno, fueron 3 años. Entonces, si de repente tienes 2 marcas ahí, no sé, me acuerdo de los Supermaxi, oye, estoy vendiendo y estoy trabajando en Supermaxi, eso automáticamente, digamos, da una tranquilidad a muchas empresas de, bueno, si trabajan con Supermaxi, entonces están funcionando y entonces ya les damos chance, ¿no? O sea, si me explico, son muchas cosas para que esto funcione. Y por supuesto, apoyos del gobierno en el sentido de, no de dar dinero ni nada de esto, pero de hacer que los procesos sean fáciles. Quiero abrir una empresa, quiero apostarle a esto, no me mates teniendo que pagar los impuestos antes de cobrar, ese tipo de cosas que te pueden romper, ¿no? No me mates teniendo que contratando abogados y esto, házmelo muy fácil porque queremos estar enfocados en nuestro producto y en la comercialización, ¿no? Y de verdad que esas cosas ayudan muchísimo. Muy bien, tenemos la última pregunta, Fernando. Un participante o una participante nos dice que está en un sector muy tradicional y no ve que la tecnología vaya a transformar su negocio a corto plazo y a mediano plazo. ¿Debería preocuparme? ¿Cómo me preparo para enfrentar esto? Definitivamente, hay que, como es el dicho de Miguel Ángel, de cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Claro, yo me atrevo a decir, yo sé que estas generalizaciones son peligrosas, pero no hay industria hoy en día que no toque la tecnología de una de otra forma. Y me refiero a temas digitales y que todos estos procesos disruptivos que estamos viendo de industrias enteras que se ven doblegadas por esas startups no sé, los famosos son los Airbnbs, los Ubers, etcétera, etcétera, son industrias que en ningún momento se sintieron amenazados por nada y que en sus procesos de innovación siempre han visto temas evolutivos. Nunca se vieron. Los hoteles nunca pensaron que iban a competir con los departamentos o las casas vacías, ¿no? Era algo impensable. Entonces, creo que todos tienen que ponerse pilas, hacerse amigos de la tecnología. De verdad que me da pena cuando la gente me dice, no, es que esto no es para mí, o es otra generación, no es esto. No, esto es para todos y todos somos capaces de entenderlo y todos estamos usando, si Uber o Netflix o estas cosas de tecnología fuera de las empresas. ¿Cómo es que no somos capaces de ver que eso tarde o temprano nos va a afectar dentro de la empresa, ¿no? Entonces sí, hay que ponerse pilas. Bien, Fernando, te agradezco mucho a nombre de Fundación Ecuador. Creo que nos ha dado una excelente explicación de estos temas fascinantes. Para las personas que han preguntado si esta charla va a ser grabada, la respuesta es sí.
va a estar grabada y va a estar en nuestro canal de YouTube Fundación Ecuador. Saldrá al aire la próxima semana. Nuevamente, muchas gracias a Fernando y a todos ustedes.